Hola, me presento, soy Tejeda Sánchez Dylan Eduardo, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, y hoy para mi materia de Ciencias de la Salud les voy a hablar sobre el derecho a la salud. Para empezar, me gustaría que imaginaran una escena de una persona, quizás un familiar o un vecino, que recibe un diagnóstico de salud complejo. Su tratamiento existe, es efectivo, pero su costo es inalcanzable. O bien piensen en alguien que llega a un hospital público en una emergencia solo para encontrarse con un laberinto de trámites, listas de espera interminables o la típica frase de no hay medicamento. Estas no son anécdotas aisladas, son la expresión de una fractura en un derecho humano fundamental. Y es por eso que hoy quiero invitarlos a reflexionar juntos sobre el derecho a la salud en México. Vamos a desentrañar qué significa realmente, a explorar la brecha que existe entre su reconocimiento en el papel y su aplicación en la vida real y, lo más importante, a visualizar cómo podemos cerrar esa brecha. Este no es un tema abstracto, es un asunto que determina la calidad de vida, la dignidad y el futuro de millones de personas en nuestro país. Pero para entender la magnitud de este desafío, primero debemos responder una pregunta básica. ¿Qué es realmente el derecho a la salud? Cuando escuchamos derecho a la salud, nuestra mente suele ir inmediatamente a los hospitales y a los doctores. Sin embargo, este concepto es mucho más rico y profundo. La Organización Mundial de la Salud lo define como un derecho inclusivo, que va más allá de la mera atención médica. No es solo el derecho a estar sano, porque eso biológicamente no siempre es posible, sino es el derecho a un sistema de protección que nos permite alcanzar el máximo nivel de bienestar posible. Este derecho se compone de lo que se conoce como las cuatro A's: asequibilidad, es decir, los servicios deben ser financieramente accesibles para todos; accesibilidad, sin barreras físicas, geográficas o económicas; aceptabilidad, respetando la cultura, los géneros y la ética médica; y la calidad, es decir, que los servicios deben ser científicamente apropiados y de buen nivel. Pero su alcance es aún mayor, abarca los determinantes sociales de la salud. Eso no significa que nuestro estado de salud no depende solo de los genes o de ir al médico, sino de condiciones como tener una vivienda digna, agua potable, una alimentación nutritiva, un trabajo estable y un medio ambiente libre de contaminación. En esencia, el derecho a la salud es el derecho a tener una vida digna y con oportunidades. Este concepto tan integral no nació de una manera espontánea, tiene una base jurídica sólida a nivel internacional. El derecho a la salud es un pilar del derecho internacional de los derechos humanos. Sus bases se sentaron tras la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que en su artículo 25 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para asegurar la salud y el bienestar. Ese compromiso se profundizó con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1956, cuyo artículo 12 reconoce explícitamente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que este derecho pertenece a la categoría de los derechos sociales, lo que significa que el Estado no puede ser un mero espectador, es decir, le da la obligación positiva de crear las condiciones para que todos podamos ejercer. La OMS, por su parte, es el organismo rector que promueve y vigila su cumplimiento a nivel global. México, como signatario de estos tratados, asumió una responsabilidad vinculante. Asumir esa responsabilidad no es un acto de caridad, sino una inversión estratégica en el desarrollo de la nación, principalmente porque la salud es un pilar fundamental, un cimiento invisible sobre el cual se construye todo lo demás. Pensémoslo de esa manera: es un derecho habilitante. Una persona con diabetes mal controlada no puede rendir al máximo en su trabajo. Un niño con anemia crónica no puede concentrarse y aprender en la escuela. Una comunidad con un brote de dengue no puede prosperar económicamente. Por lo tanto, la salud es un requisito indispensable para ejercer otros derechos, como el derecho al trabajo, a la educación y a una vida digna. Desde una perspectiva social, la garantía de este derecho es el principal termómetro de la equidad. Las desigualdades en salud reflejan las desigualdades en la sociedad. Cuando el acceso a un médico o a una alimentación sana depende del código postal o del nivel de ingresos, estamos frente a una profunda injusticia. Finalmente,
desde un ángulo puramente económico, es una cuestión de pragmatismo. Un sistema de salud robusto previene pérdidas económicas masivas por ausentismo laboral, casos catastróficos que empobrecen a las familias y fomentan una población productiva y resiliente. Un país sano es un país más próspero. Con estos sólidos argumentos, México decidió consagrar este derecho en su ley fundamental. ¿Qué estableció exactamente? En un paso histórico, México incorporó el derecho a la salud en su constitución política. El artículo 4 de la Constitución establece de manera clara y contundente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Este no es un principio decorativo, es un mandato de acción para el Estado. Para cumplirlo, se creó la Ley General de Salud y se estructuró el Sistema Nacional de Salud, un complejo de entramado de instituciones diseñado para llevar este derecho a la práctica. Dicho sistema es una teoría, un mosaico de coberturas: el IMSS para los trabajadores del sector formal, el ISSSTE para los trabajadores del Estado y lo que hoy conocemos como IMSS Bienestar, destinado a la población sin seguridad social. A esto se suma un robusto sector privado. Sobre el papel, el diseño es ambicioso y busca dejar a nadie fuera. El compromiso formal sin duda existe. Sin embargo, como suele suceder, la práctica tiene una dinámica muy distinta a la teoría. ¿Qué sucede cuando este andamiaje jurídico choca con la realidad? Lamentablemente, la promesa de salud para todos se encuentra con demasiada frecuencia, con un muro de realidad duro. El sistema sufre de una fragmentación profunda. No es lo mismo ser atendido en el IMSS que en el IMSS Bienestar o en una clínica privada. Esta segmentación crea ciudadanos de primera y de segunda clase en materia de salud. A esto se suman desigualdades regionales abismales. Los servicios de especialidad suelen concentrarse en las grandes ciudades, dejando a las comunidades rurales e indígenas en una situación de vulnerabilidad extrema. La falta de recursos crónicos es un fantasma que recorre los pasillos de los centros de salud: escasez de medicamentos, equipo obsoleto y un personal médico saturado y en ocasiones mal remunerado. El resultado de esta tormenta perfecta son las barreras económicas. Según la OCDE, México sigue teniendo uno de los porcentajes más altos de gasto de bolsillo en salud. Esto significa que las familias deben sacar dinero de su alimentación, de la educación de sus hijos o de sus ahorros para pagar por una cirugía, unos estudios o unos medicamentos que el sistema público no les pudo proveer. Esto es, quizás, la negación más clara del derecho a la salud. El diagnóstico del problema es claro. La pregunta crucial es: ¿cuál es la receta para curar este sistema enfermo? La solución no es mágica, pero es alcanzable, si existe la voluntad política y social. El primer paso es un fortalecimiento financiero contundente. No se puede ofrecer salud de calidad con un presupuesto raquítico. Se necesita invertir más y, sobre todo, intervenir mejor, con transparencia y combatiendo la corrupción que drena los recursos. En segundo lugar, es imperativo avanzar hacia un sistema universal de salud integrado. Debemos romper los hilos y unificar los subsistemas para que cualquier mexicano, sin importar su empleo o origen, sea atendido con la misma calidad en cualquier rincón del país. La atención primaria de salud debe ser la columna vertebral de este nuevo sistema, priorizando la prevención y la medicina comunitaria por encima de la atención curativa de emergencia. Y por último, debemos atacar el problema de raíz con políticas públicas intersectoriales. El Ministerio de Salud no puede solo, se necesita una coordinación real con las áreas de vivienda, medio ambiente, agricultura y economía para garantizar que las personas vivan en entornos que promuevan la salud, no que la enfermen. Estos desafíos no son teóricos. La reciente pandemia y las nuevas amenazas de la salud nos han dado una lección práctica sobre su urgencia. La pandemia del COVID-19 fue un examen de estrés para el sistema de salud mexicano, y para ser francos dejó al descubierto todas sus debilidades estructurales. Vimos con crudeza cómo la fragmentación y la falta de recursos generaron un acceso desigual a pruebas de oxígeno, camas de hospital y posteriormente a las vacunas. La saturación de algunos hospitales públicos contrastó con la capacidad ocasional de algunos privados, evidenciando la falta de una estrategia nacional integrada. Pero también nos dejó lecciones positivas. Nos recordó que la salud no es un bien común y que lo que le pasa a uno nos afecta a todos. Nos hizo más conscientes de nuestra salud y de las de los demás.
Y por último, nos mostró que amenazas como el COVID-19, la viruela símica o las nuevas cepas de influenza no se pueden enfrentar con un sistema débil. Necesitamos sistemas de vigilancia epidemiológica robustas, con una capacidad de fabricación nacional de insumos y sobre todo un sistema público fuerte que sea la primera línea de defensa para toda la población, no solo para una parte. Llegamos así a nuestro punto final, la conclusión, que engloba todo lo que hemos revisado. En resumen, nuestro recorrido nos deja una conclusión clara. En México, el derecho a la salud está reconocido, pero no garantizado. Existe una brecha profunda entre el marco jurídico de avanza y la experiencia diaria de miles de personas que encuentran barreras para acceder a una atención digna. El derecho a la salud es mucho más que un concepto legal, es un derecho habilitante que impacta diariamente en nuestro proyecto de vida, en nuestra capacidad de salir adelante y en nuestra dignidad fundamental. Por ello, lograr su plena realización no es una tarea solo del gobierno, es un compromiso de todos, que requiere un Estado que priorice la salud como una política de Estado, no de gobierno. Requiere un sistema de salud fortalecido, integrado y eficiente, y nos requiere a nosotros como ciudadanos informados, vigilantes y exigentes. Debemos pasar de ser pacientes pasivos a ser ciudadanos activos que defendamos nuestro derecho y el de los demás. La salud no es un lujo, es un derecho, y es momento de que en México ese derecho deje de ser una promesa en el papel para convertirse en una realidad en la vida de cada persona. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su interés y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que tenga.